Buen día, espero se encuentren súper bien. El día de hoy vamos a realizar la solución del segundo parcial de geometría vectorial del ITM en este semestre 2024-2. Entonces el primer punto dice así: dados los puntos en el espacio A2, 3, menos 1, B3, menos 1, 4, C1, 0, menos 3, D1, menos 3, 1, verifique si los puntos son coplanarios y en caso contrario hallar el volumen del tetraedro determinado. Entonces, para que tres vectores sean coplanarios, su triple producto escalar, que se simboliza de esta manera, tiene que ser igual a 0, ¿sí? Si ese triple producto escalar es igual a 0, significa que los tres vectores están sobre el mismo plano. Si es distinto de 0, significa que al menos uno de ellos está en un plano distinto a los demás. Ahora, ¿cómo se calcula ese triple producto escalar? Pues se calcula mediante un determinante cuyas filas son los vectores A, B y C, sus componentes, pues. Ahora, en términos geométricos, ¿qué significa un triple producto escalar? En términos geométricos, un triple producto escalar significa, o más bien el valor absoluto, porque si es un triple producto escalar es porque da un número, ¿sí? Entonces su valor absoluto es el volumen de este paralelepípedo, que es como una caja de tenis, de zapatos. Puede verse así, o también puede verse como la figura que forma una habitación, pues un cuarto. Eso es un paralelepípedo rectangular. Y resulta que, vamos a decirlo así, la pirámide cuya base es el triángulo que se forma al trazar la diagonal de las caras que son cuadradas en el paralelepípedo, esa pirámide, pues el volumen de ella, que la llamamos tetraedro, es un sexto del volumen del paralelepípedo, o mejor dicho, es un sexto del valor absoluto del triple producto escalar, ¿sí? Ahora, cuando solucionemos el problema y vamos a comprobar la solución en GeoGebra, vemos eso un poquito más gráfico. Entonces, ahora sí, ¿qué pasa aquí? Es que aquí no tenemos tres vectores, tenemos es 4 puntos, ¿sí? Pero como tenemos 4 puntos en el espacio, podemos tomar uno de ellos como origen o como centro de referencia y trazar 3 vectores, ¿sí? O 3 segmentos dirigidos. Y luego tengamos construidos los 3 vectores, ahora sí calculamos el triple producto escalar. Entonces ahora los vectores que vamos a construir es AB, AC y AD. Como aquí aparece, este es el punto A, el punto B, el punto C, el punto D. Y trazamos un segmento dirigido desde A hasta B, otro desde A hasta C y otro desde A hasta D, ¿sí? Recordemos que los segmentos dirigidos, por ejemplo, AB es lo mismo que el punto B menos el punto A. AC es lo mismo que el punto C menos el punto A. Y AD es lo mismo que el punto D menos el punto A. Entonces ahora sí, construyamos los 3 vectores. Entonces tenemos los 4 puntos, entonces el punto AB, que es igual a B menos A, es decir, la coordenada B menos la coordenada A, sería igual a 3 menos 1, 4 menos 2, 3 menos 1. Y recordemos que la diferencia entre vectores se hace componente a componente. Mire que aquí estamos usando paréntesis porque estamos restando puntos en el espacio. Pero como aquí ya formamos un segmento dirigido, un vector, lo que hacemos ya es usar como estos signos. Usamos estos signos para denotar que es un vector. Entonces ahora sí sería 3 menos 2, aquí está, menos 1 menos 3, aquí está, y 4 menos 1, aquí está, ¿sí? Entonces el vector AB tendría coordenadas 3 menos 2, que sería 1, menos 1 menos 3, que sería menos 4, y 4 menos por menos sería más, es decir, 4 más 1, que sería 5. Entonces el vector AB tiene coordenadas 1, menos 4, 5. Entonces vamos a hacer lo mismo, pero con el vector AC. AC es igual a C menos A, C sería 1, 0, menos 3, menos 2, 3, menos 1, que sería A. Y ahora sí, el vector nos quedaría como 1, menos 2, primera componente, 0, menos 3, segunda componente, y menos 3, menos 1, tercera componente. O sea que el vector AC sería igual a 1 menos 2, que es menos 1, 0 menos 3, que es menos 3, y menos 3 menos 1, es decir, menos 3 más 1, menos 2. O sea que el vector AC tiene coordenadas menos 1, menos 3 y menos 2.
Entonces ahora nos falta es el vector AD, que tiene coordenadas de menos A. Entonces D sería 1 menos 3, 1, menos A, que sería 2, 3, menos 1. Hacemos la resta componente a componente, es decir, me queda 1 menos 2, menos 3 menos 3 y 1 menos menos 1. Aquí está. O sea que AD tendría componente 1 menos 2, que sería menos 1, menos 3, que sería menos 6, 1 menos menos 1, es decir, 1 más 1, que sería 2. Entonces el vector AD sería menos 1, menos 6, 2. Entonces ya tenemos construido los tres vectores. Como ya tenemos construido los tres vectores, ya podemos calcular el triple producto escalar. Entonces lo que hacemos es colocar los tres vectores en un determinante, en este caso 3 por 3, ¿sí? Ahora, como tenemos los tres vectores en un determinante 3 por 3, vamos a calcular este determinante yéndonos por la primera fila. Recordemos que los signos van cambiando. Este primer elemento que va en la primera fila, primera columna, tiene signo positivo. El que está en la segunda fila, segunda columna, que es el menos 4, va con negativo. Y el que va en la tercera fila, tercera columna, que sería el 5, va con positivo. O sea, más, menos, más. Cuando estemos ya reduciendo el determinante 3 por 3 a determinante 2 por 2. Entonces vamos a verlo. Entonces sería, empezamos por acá, 1. Aquí lo tenemos, que multiplica a... Tapamos esta fila y esta columna y nos queda este determinante. Menos 3 menos 2, menos 6, 2. Aquí está el determinante. Ahora, menos el número que está acá, menos 4, que va a multiplicar al determinante que queda al yo. Quitar este tachón de la primera fila y tachar este tachón de la primera columna y tachar la segunda columna. Es decir, el determinante que nos queda es menos 1, menos 2, menos 1, 2. Nos queda este determinante de acá. Ahora más 5 que multiplica, ahora voy a tachar es la tercera columna, pero quito el tachón de las dos primeras columnas. Y me queda el determinante menos 1, menos 3, menos 1, menos 6. Aquí está. Entonces ahora sí, lo que vamos a hacer es ya calcular los determinantes 2 por 2. Entonces recordemos que los determinantes 2 por 2 se calculan como la multiplicación de la diagonal principal, que sería esta, menos la multiplicación de la diagonal secundaria. Y así vamos a calcular todos. Entonces nos va a quedar de la siguiente manera. 1 que está multiplicando a este determinante. Entonces 1 que multiplica al resultado de este determinante, que es diagonal principal, es decir, menos 3 por 2, menos diagonal secundaria, es decir, menos 6 por menos 2. Ahora, menos por menos sería más. Aquí está más 4 que multiplica a diagonal principal, que sería menos 1 por 2. Aquí está menos diagonal secundaria, que sería menos 1 por menos 2. Más 5 que multiplica a diagonal principal, menos 1 por menos 6, menos diagonal secundaria, es decir, menos 1 por menos 3. ¿Sí? Entonces el triple producto escalar nos quedaría así. 1 que está aquí, que multiplica menos 3 por 2, sería menos 6. Menos por menos más, 6 por 2, 12. Pero con este menos que hay acá nos quedaría menos 12. Más 4 que multiplica a menos 1 por 2 sería menos 2. Menos por menos más, 1 por 2, 2. Y con este menos de acá me quedaría menos 2. Ahora más 5 que multiplica a menos 1 por menos 6 nos da 6 positivo. Menos por menos más, 1 por 3, 3. Y con este menos de acá nos queda menos 3. ¿Sí? Entonces ahora sí, nos queda que el triple producto escalar es igual a 1 por menos 6 menos 12 sería menos 18. Más 4 que multiplica a menos 2 sería menos 4. Más 5 que multiplica a 6 menos 3, que sería 3. Entonces ahora sí, 1 por 18 me da menos 18. Perdón, 1 por menos 18 me da menos 18. Más 4 por menos 4 que me da menos 16. Más 5 por 3 que me da 15. Menos 18 menos 16 me da menos 34. Y menos 34 más 15 me da menos 19. ¿Sí? O sea que el triple producto escalar de los tres vectores que construimos nos da menos 19. ¿Sí? Pero recordemos que aquí no termina el ejercicio. ¿Sí? Porque teníamos que decir si
si esos 4 puntos eran coplanares y además, si no eran coplanares, calcular el volumen del tetraedro determinado, ¿sí? Entonces ahora sí, dado que el triple producto escalar de los tres vectores es distinto de cero, los vectores AB, AC y AD no son coplanarios. Y como esos vectores se formaron con base en estos 4 puntos, entonces podemos concluir que esos 4 puntos tampoco son coplanarios. Ahora sí, recordemos que el volumen del tetraedro habíamos dicho que es un sexto del valor absoluto del triple producto escalar entre los vectores que forman al tetraedro. Es decir, sería un sexto del valor absoluto de menos 19. Que sería un sexto por 19. Este 19 es como si tuviera un unito abajo y fuera igual a 19 sextos unidades cúbicas, ¿sí? Porque estamos hablando de un volumen. O el volumen del tetraedro sería aproximadamente 3.17 unidades cúbicas. Entonces tenemos que fijarnos en esto. Porque ahora vamos hasta aquí ya terminó el ejercicio. Ya dijimos si los vectores eran o no coplanarios y concluimos que los puntos eran no coplanarios porque los vectores tampoco lo eran. Y ya calculamos el volumen del tetraedro determinado por esos 3 vectores. Lo que vamos a hacer es ir a GeoGebra y mirar si esta solución sí nos quedó bien. Bueno, ahora sí estamos en GeoGebra. Lo que hice para adelantar fue simplemente construir los 3 vectores, ¿sí? Los 3 vectores que construimos con los 4 puntos básicamente. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a construir el paralelepípedo que se forma, calcular su volumen, vamos a construir el tetraedro que se forma y calcular su volumen también, para mirar si nos quedó pues de la mejor manera. Entonces, para construir el tetraedro acá es como un juego, bueno, primero el paralelepípedo, es como un juego de construir rectas paralelas. Entonces lo primero es construir una recta paralela a este vector que pase por este punto. Perdón. Y ahora una recta paralela a este vector, pero que pase por este punto. Mire que estas dos se me van a intersectar, ¿sí? Entonces esto es importante. Y voy a marcar este punto de intersección. Ya voy a quitar las rectas y lo que voy a hacer es que voy a construir vectores. Este vector y este vector. Entonces ahora voy a hacer lo mismo, pero tomando como referencia a esto. Entonces una recta paralela a este vector que pase por este punto. Y una recta paralela a este vector, pero que pase por este punto. Entonces vamos a ver que ellas también se intersectan. Entonces vamos a dar punto de intersección. Esto es como un juego, pero a veces se puede complicar su construcción así. Pero es interesante porque le desarrolla a uno como esa capacidad de uno abstraerse a lo que está construyendo, ¿sí? Entonces ya tenemos esta parte. Entonces ahora sí, podemos, igual ya uno le va mirando la forma, entonces podemos hacer una paralela a esta que pase por este punto y una paralela a esta que pase por este punto. Es como construir una cajita de zapatos, básicamente. Ya vamos a seguir a una paralela a esta que pase por este punto y una paralela a esta que pase por este punto. Entonces aquí está. Vamos a intersectar estas dos.
esta recta y ya construimos estos vectores. Nos falta entonces construir estos dos, este vectorcito de acá atrás. Y aquí ya tendríamos nuestro, eso no es un tetraedro, eso es un paralelepípedo, ¿sí? El paralelepípedo terminado por estos tres vectores de acá. Ese sería el paralelepípedo. Vamos a ver algo bien interesante. Entonces nos vamos para esta herramienta que dice prisma. Hacemos la base del prisma, que es esta, y nos vamos hasta atrás, ¿sí? Miren algo muy interesante y muy bonito. Y es que si usted le da en calcular el volumen y le damos acá, mire que le da 19. Mire que el volumen de este prisma, de este tetraedro, nos están diciendo que es 19. Y 19 fue el valor absoluto del triple producto escalar que nos dio de estos tres vectores. Es decir, el valor absoluto del triple producto escalar es el volumen de esta cajita de zapatos, ¿sí? Esa es la primera consecuencia matemática que estamos mirando. Entonces lo que voy a hacer es que lo voy a colocar por acá, para que eso no se nos olvide. Entonces sería... Bueno, pero entonces antes voy a usar la cajita para que nos quede bien. Y aquí nos quedaría que el volumen del paralelepípedo sería igual a... Entonces nos vamos a los elementos que tenemos en GeoGebra y vamos a darle en donde dice O, sea aquí, para que nos dé que el volumen es 19, pero vamos a ponerlo mejor, vamos a ponerle que esto se da en unidades cúbicas, ¿sí? Unidades cúbicas, o sea que sería esto. Ahí está. Entonces ahora lo que vamos a hacer es... lo siguiente. Vamos a trazar una diagonal en una de las caras. O sea, aquí, una de las caras pues de enfrente. Una de estas caras de enfrente que pueden ser cuadrados o pueden ser rectángulos, ¿sí? Dependiendo pues de cómo se construya la cajita de zapatos. Entonces aquí está. Y tomando como base uno de los triángulos que se construye aquí, vamos a construir la pirámide, ¿sí? O el tetraedro, pues. Entonces lo que hacemos es esto. Y eso va hasta una esquina hasta la esquina superior del paralelepípedo. Y aquí se forma un tetraedro cuyas caras son básicamente triángulos. Vamos a ver, sí, pues, así si le damos la vuelta se ve un poquito mejor. Las caras de ese tetraedro son básicamente triángulos, ¿sí? Y lo que vamos a consultar es cuánto es el volumen de esa figura que acabamos de formar. Mire que es 3.17. Lo que nos dio. Y si nosotros cogemos a 19 y lo dividimos sobre 6, nos da aproximadamente, es más, lo podemos probar por aquí. 19 dividido 6. Aproximadamente 3.17. O sea que el volumen de este tetraedro que formamos es justamente un sexto del volumen que habíamos construido anteriormente, que sería este. Le voy a cambiar el colorcito como un azul, lo voy a poner más suave. Esto lo vamos a objeto visible. Aquí está ese azul más suave y dentro está el tetraedro, ¿sí? O sea que el volumen de ese tetraedro es un sexto del volumen de ese paralelepípedo. Básicamente así se ve pues gráficamente y lo comprobamos con esta división que hicimos por acá, ¿sí? Y además comprobamos pues que el ejercicio que hicimos está bien. T es el volumen de la pirámide. Comprobamos que el ejercicio que hicimos está bien. Entonces por acá
por aquí sería entonces que el volumen del tetraedro sería igual a esta T de acá. Ah, no, perdón. Es aquí. Tenemos que buscar la T, es aquí. No, T. Y no se nos puede olvidar poner que está en unidades cúbicas. Unidades cúbicas. O sea que el volumen del del tetraedro sería 3.17, que sería básicamente un sexto del volumen del paralelepípedo, como acabamos de ver aquí. Entonces digamos que así se usa como este tipo de herramientas para uno ver con mayor facilidad estos resultados geométricos, que a veces no son tan simples de ver. O sea, aquí está la figura que construimos. Básicamente es como esto. Bueno, ahora sí, ya vamos por terminada este primer punto. Listo, entonces empecemos el punto 2. Este dice así: dados los puntos en el espacio A, 1, 1, 2 y B, menos 2, 3, menos 4, A, encuentra las ecuaciones paramétricas y simétricas de la recta que pasa por ambos puntos. Y B, determinar si el punto M, 2, 0, menos 2 pertenece o no a la recta. ¿Sí? Entonces, recordemos varias cositas. Hay tres tipos de ecuaciones de la recta en tres dimensiones. Está la vectorial, que es un punto móvil en el espacio igual a un punto fijo que llamamos x sub 0, y sub 0, z sub 0, más lambda veces, que es un número real, es una variable que multiplica el vector ABC, que es el vector director de la recta, es decir, el que le da la dirección a la recta. La ecuación paramétrica, que sale tras igualar los componentes de estos tres vectores, tres puntos, que sería x igual a x sub 0 más a por lambda o lambda por a, y igual a y sub 0 más lambda por b o b por lambda, y z igual a z sub 0 más lambda por c o c por lambda. Y la ecuación simétrica, que surge de yo despejar lambda en cada una de estos componentes de la ecuación paramétrica y luego igualarlos, ¿sí? O sea que si yo despejo lambda de acá, que sub 0 que está sumando me pasa al otro lado a restar, y este a que está multiplicando me pasa al otro lado a dividir, es decir, me queda x menos x sub 0 sobre a, eso sería lambda, pero lambda también sería y menos y sub 0 sobre b, pero lambda también sería z menos z sub 0 sobre c, y como lambda es igual a lambda, pues entonces todo esto termina siendo igual, ¿sí? Esa es la ecuación simétrica de la recta. Miremos una cosa muy importante, y es que para yo construir la ecuación de una recta en el espacio, que necesito básicamente un punto por donde ya pase, que llamemos punto fijo, y su vector director, que llamamos ABC. Mire que en todas las versiones de la ecuación de la recta pasa lo mismo: punto fijo, vector director, punto fijo por donde ya pasa, vector director, punto fijo por donde ya pasa, vector director, un punto fijo por donde ya pasa x sub 0, y sub 0, z sub 0, vector director ABC. Siempre necesitamos lo mismo. Entonces ahora sí, vamos a analizar con más profundidad este problema. Miren, en este caso nos dicen que la recta pasa por dos puntos solamente. O sea que la condición del punto la tenemos, pero no tenemos la condición del vector director de la recta. Por lo tanto, necesitamos construir uno. Pero fijémonos una cosa: si estos dos puntos, si los puntos A y B están sobre una recta en el espacio, quiere decir que si yo trazo, quiere decir que son colineales, están en la misma línea, ¿cierto? Y quiere decir que si yo trazo un segmento dirigido de B hasta A o de A hasta B, ese segmento dirigido va en la dirección de la recta, o está en la dirección de la recta, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que el segmento dirigido formado por los puntos AB me sirve como vector director de la recta. Entonces lo que vamos a hacer es eso: vamos a construir un segmento dirigido o un vector entre los puntos AB. Es decir, vamos a construir el vector AB, que es
la resta del punto B menos el punto A. El punto B es menos 2, 3, menos 4, el punto A es 1, 1, 2. O sea que el vector AB sería el de coordenadas menos 2, menos 1, aquí está, 3, menos 1, aquí está, y menos 4, menos 2, aquí está. Por lo tanto, el vector AB, que es el vector director de la recta, que se simboliza como U, sería menos 2, menos 1, menos 3, 3 menos 1 sería 2, menos 4 menos 2 sería menos 6. O sea que ya tenemos el vector director de la recta y dos puntos por donde ella pasa. Ya podemos construir sus ecuaciones. Mire que como solamente necesitamos un punto por donde pasa la recta y su vector director, podemos usar ya sea este punto o este punto junto con el vector director. Como ese punto no tiene números negativos, me parece más fácil tratar con él. Entonces voy a utilizar el punto A y el vector director para construir la ecuación de la recta que tiene esas características. Entonces dice así: utilizaremos el punto A, 1, 1, 2 y el vector director construido, que es menos 3, 2, menos 6, para hallar las ecuaciones paramétricas y simétricas de la recta. Entonces ahora sí, la ecuación paramétrica sería XYZ, que es el punto móvil, ¿sí? XYZ, que es el punto móvil, ese no lo tocamos, es igual a un punto fijo, X sub 0, Y sub 0, Z sub 0, mire que aquí lo tenemos, ese es el punto fijo, más ABC, ABC son cada una de las componentes del vector director, por un real que decimos lambda, que está variando en todos los reales, ¿sí? Entonces X sería igual a la primera componente del punto fijo, que sería 1, en este caso sería más A, que sería menos 3 por lambda, pero en lugar de poner pues más, porque más por menos es menos, o sea que daría lo mismo poner de una vez menos 3 lambda. O sea que la primera componente de nuestra recta en paramétrica sería X igual a 1 menos 3 lambda. La segunda componente sería la segunda componente del punto fijo, que sería 1, más la segunda componente del vector director, que sería 2 por lambda, o sea que sería Y igual a 1 más 2 lambda. Y Z sería la tercera componente del punto fijo, que sería 2, más la tercera componente del vector director por lambda, o sea que sería 2 más menos 6 lambda, pero sería lo mismo que yo poner Z es igual a 2 menos 6 lambda. Aquí tengo la ecuación paramétrica de la recta que estoy buscando. Entonces ahora la ecuación simétrica, recordemos que es X menos primera componente del punto fijo dividido primera componente del vector director, y eso es igual a Y menos segunda componente del punto fijo dividido segunda componente del vector director, y eso a su vez es igual a Z menos tercera componente del punto fijo dividido tercera componente del vector director. O sea que sería igual a X menos 1 dividido menos 3. Y eso es igual a su vez a Y menos 1 dividido 2. Y eso a su vez es igual a Z menos 2 dividido menos 6. Aquí tengo la ecuación simétrica de la recta y aquí tengo la ecuación paramétrica de la recta. Entonces ahora lo que necesitamos es comprobar si este punto, el punto M2, 0, menos 2, es o no un punto de esa recta. Entonces aquí voy a usar, podemos usar cualquiera de las dos rectas, ya sea la paramétrica o la simétrica, pero por facilidad voy a utilizar la simétrica. Listo. Entonces, ¿cuál va a ser la lógica? Mire que este punto tiene componentes X, Y, Z, ¿cierto? Si yo reemplazo aquí, en lugar de colocar X, coloco la primera componente, que sería 2, ese resultado que me di ahí al yo reemplazar el 2 en esta primera parte de esta ecuación tendría que ser igual a si yo reemplazo 0 en Y eso tendría que ser igual a si yo reemplazo menos 2 en Z, ¿sí? Es decir, al yo reemplazar las coordenadas de este punto en X, Y, Z, se me tiene que mantener la igualdad, es decir, los números que me tienen que dar después de yo reemplazar X, Y, Z tienen que ser los mismos. Si al menos uno me da distinto, ese punto no pertenece a la recta.
O sea que vamos a ver, comprobemos si el punto M2, 0, menos 2 es un punto de la recta, ¿sí? Entonces reemplacemos las coordenadas 2, 0, menos 2 en la ecuación de la recta, o sea, en esta. Es decir, en lugar de X coloco 2, en lugar de Y coloco 0 y en lugar de Z coloco menos 2. Entonces me daría 2 menos 1, que sería 1, dividido menos 3. 1 dividido menos 3 es lo mismo que poner menos un tercio, ¿sí? O sea que aquí me dio menos un tercio. Ahora vamos a analizar aquí. 0 menos 1 me da menos 1. Menos 1 sobre 2 es lo mismo que menos un medio. Vamos bien por ahí. Y ahora, menos 2 me da menos 4. ¿Sí? Dividido menos 6. Aquí me da menos un tercio, igual a menos un medio, igual a estos dos menos se me cancelan y 4 dividido 6 es 2 tercios. Sacamos mitad, simplificamos. Mire que me queda que menos un tercio es igual a menos un medio, es igual a 2 tercios. Eso es mentira. De hecho, ni siquiera ninguno es igual. Pero para que M sea punto de esta recta, los tres tienen que ser iguales. Esta igualdad, los tres números que me resulten tienen que ser iguales. Como esta igualdad es falsa, es decir, estos tres números son diferentes, entonces este punto M no es un punto de la recta. Hasta aquí ya va el ejercicio. Pero lo que voy a hacer es que voy a construir esta recta en GeoGebra y les voy a mostrar gráficamente que ese punto no pertenece a la recta. Bueno, entonces vamos a construir gráficamente la recta que nos dieron, ¿sí? O la recta que nos dio, perdón. La voy a construir en simétricas. Listo, entonces la primera parte sería x menos 1 dividido menos 3. Y esto es igual a su vez a y menos 1 dividido 2. Y eso a su vez es igual a z menos 2 dividido menos 6. Esta sería la ecuación de la recta que nos dio, ¿sí? Esta sería la ecuación de la recta. Entonces ahora lo que vamos a hacer es mirar si por ahí pasa el punto 2, 0, menos 2. Entonces vamos a hacerlo. 2, 0, menos 2. Mire el punto por acá. Y se ve que ese punto no pertenece a esa recta. O sea que si hicimos bien el razonamiento, este sería el punto M. O sea que si hicimos bien el razonamiento. Ese punto no pertenece a la recta. Entonces hagamos el tercer punto. Dice así: se tienen tres fuerzas que actúan sobre el mismo punto. F1 igual a 35 Newton y dirección 25 grados. F2 igual a 20 Newton y dirección 135 grados. F3 igual a 90 Newton y dirección 240 grados. Entonces nos piden hallar la magnitud de la fuerza resultante y la dirección de la fuerza resultante. Entonces vamos a ver, vamos a realizar un diagrama de fuerzas. Básicamente es este. F1 que tiene una dirección de 25 grados, F2 que tiene una dirección de 135 grados, por lo tanto está en el segundo cuadrante, y F3 que tiene una dirección de 240 grados y por lo tanto está en el tercer cuadrante. O sería el punto donde se aplica la fuerza, que en este caso pues como hicimos un diagrama de fuerzas, los hicimos en el origen. Entonces ahora sí vamos a recordar un poquito de teoría sobre vectores. Entonces aquí dice, llamemos F la fuerza resultante sobre el punto O. O sea que F, esa fuerza resultante sería igual a sumar la fuerza 1 más la fuerza 2 más la fuerza 3. Pero como estamos sumando vectores en el plano, recordemos que tienen dos componentes, una en X y una en Y. O sea que la componente en X de la fuerza total sería sumar la componente en X de la fuerza 1 más la componente en X de la fuerza 2 más la componente en X de la fuerza 3. Y la componente en Y de la fuerza total sería sumar la componente en Y de la fuerza 1 más la componente en Y de la fuerza 2 más la componente en Y de la fuerza 3. Y la magnitud de esta fuerza total simplemente sería igual a la raíz cuadrada de esta primera componente al cuadrado más esta segunda componente al cuadrado. Aquí las tenemos. Y su dirección pues simplemente es θ igual a tangente inversa de la componente de la fuerza en Y dividido la componente de la fuerza en X. Ahora,
cómo se calculan las coordenadas x y y de un vector cualquiera, pero en este caso de un vector fuerza, ¿sí? Entonces es fácil, la componente en x siempre es la magnitud de la fuerza por el coseno del ángulo. Y la fuerza en y sería la magnitud de la fuerza por el seno del ángulo. En este caso nos dan tres fuerzas y sus direcciones, ¿sí? O sea que las componentes x de estas tres fuerzas serían simplemente coger componente en x de la fuerza 1 sería 35 newton coseno de 25. La componente en x de la fuerza 2 sería 20 por coseno de 135. Y la componente en x de la fuerza 3 sería 90 coseno de 240. Mientras que con y, o sea, la componente de las fuerzas en y, simplemente sería lo mismo. Aquí puse x, me disculpan, sería y. Simplemente sería cambiar coseno por seno. Es decir, F1 en y sería 35 seno de 25. F2 en y sería 20 seno de 135 y F3 en y sería 90 seno de 240. ¿Sí? O sea que ahora podemos calcular las componentes de la fuerza total. O sea que en Fx sería 35 coseno de 25 más 20 coseno de 135 más 90 coseno de 240. Recuerden, 35 es la magnitud de la fuerza 1, 25 grados es su dirección, 20 es la magnitud de la fuerza 2, 135 es la dirección de la fuerza 2, 90 es la magnitud de la fuerza 3 y 240 es la dirección de la fuerza 3. Listo. Y es una multiplicación porque así se calcula la componente en x de una fuerza, su magnitud por coseno de la dirección que forma. O sea que al meter esto en la calculadora nos da menos 27.42 newton. Y su componente en y sería la suma de las componentes en y de cada una de las fuerzas. Es decir, 35 seno de 25 más 20 seno de 135 más 90 seno de 240. Y si eso lo metemos en la calculadora nos da menos 49.01 newton. ¿Sí? Entonces, básicamente, pues, también podríamos mirar si esto sí es verdad. En un momentico podríamos mirar. Entonces, lo primero que hacemos es, para mirar si sí está en grados, calculamos la tangente 45 y nos dio 1, entonces sí está. ¿Cómo nos sirve? O sea que sería 35 coseno de 25 grados, cerramos paréntesis, más 20 coseno de 135 grados, cerramos paréntesis, más 90 coseno de 240 grados y cerramos paréntesis. Eso nos da menos 27.42. Acostumbramos a trabajar con dos cifras decimales. Y ahora en y sería 35 seno de 25, cerramos paréntesis, más 20 seno de 135, cerramos paréntesis, más 90 seno de 240. Y eso nos da menos 49.01. ¿Por qué? Porque el número que sigue el 0 es mayor o igual que 5. O sea que menos 49.01 lo redondeamos. Entonces así pues ya garantizamos que estos resultados estén bien. Entonces ahora sí podemos pasar a calcular ¿qué? Su magnitud y su dirección. Entonces ahora sí tenemos las componentes pues de la fuerza, ya las calculamos y vamos a calcular su magnitud. Entonces la magnitud de la fuerza resultante F sería simplemente igual a magnitud de F, que sería igual a la raíz de esta componente x al cuadrado más esta componente y al cuadrado. Y si calculamos esto en la calculadora pues nos da 56.16 newton. Y la dirección de la fuerza resultante sería simplemente la componente en y menos 49.01 newton dividido su componente en x menos 27.42 newton, y eso nos da 60.77 grados. Ahora vamos a ver ahorita con GeoGebra que esta no es la dirección real, todavía nos falta algo más. Y es que si nosotros nos fijamos bien, este vector, como tiene sus dos componentes negativas, está en el tercer cuadrante.
O sea que su ángulo tiene que ser su dirección tiene que ser mayor a 180, porque está en el tercer cuadrante. Entonces ahora vamos a mirar ahorita qué le tenemos que hacer a este ángulo para que nos dé la dirección real del vector fuerza resultante, ¿sí? Entonces antes de pasar a GeoGebra, vamos otra vez a sacar la calculadora para nosotros mirar, para determinar si estos cálculos sí están bien y de una vez repasar cómo manejar calculadora. Entonces, como vamos a calcular una raíz, ponemos raíz, abrimos paréntesis, menos 27.42, cierro paréntesis, elevo al cuadrado, a eso le sumo, menos 49.01, cierro paréntesis y elevo al cuadrado. Y esto es igual a justamente 56.16 newton, al redondearse pues. Y para calcular la tangente inversa, shift tan, ponemos este signo para dividir, sería menos 49.01, que sería la componente en Y de la fuerza, dividido su componente en X, que sería menos 27.42. Y eso sería igual a 60.77 grados. Pero como les dije, esa no es la dirección real, porque este vector, como tiene sus dos componentes negativas, está en el tercer cuadrante, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es pasar a GeoGebra para comprobar todos estos cálculos y para mirar cuál es la dirección real de este vector fuerza. Listo, ahora estamos en GeoGebra. Yo lo que hice fue dibujar los vectores. Este es F1 con dirección 25 grados, F2 con dirección 135 grados y F3 con dirección 240 grados, ¿sí? Con sus respectivas magnitudes como tal. Ahora lo que nosotros vamos a hacer es sumar estos vectores usando pues GeoGebra, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer, estos vectores realmente, aquí está U, aquí está U, V y W, ¿sí? Aquí están pues esos vectores. Entonces los voy a sumar U más V más W y me da un vector que está por acá. Por ello lo que yo voy a hacer es, voy a tapar estos vectores, estas letras, ¿sí? Y también voy a tapar los ángulos que ya habían ahí. Entonces mire cuáles son las componentes que me dieron. Menos 27.42 y menos 49.01, ¿sí? Y realmente este es el vector fuerza resultante, ¿sí? Este es el vector fuerza resultante. Lo voy a colocar por aquí. Sería el vector fuerza resultante. Entonces lo voy a... no, le voy a quitar la etiqueta. Texto sería el vector fuerza resultante. Vector fuerza resultante. A ver, escribámoslo un poquito mejor. Aquí, vector fuerza resultante. Aquí está. Perdón. Aquí está el vector fuerza resultante. Lo voy a colocar también por acá. El vector fuerza resultante, pero lo coloco con látex. Aquí sería F igual a, y por acá tenemos que buscar el elemento que lo llamamos A. Aquí está, componente X, componente Y. Ese es el vector fuerza resultante. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es calcular. Bueno, calculemos su magnitud, ¿sí? Que nos dio 56 punto algo. Entonces, para calcular su magnitud, lo que hacemos es que colocamos un punto sobre él, lo llevamos hasta lo más, hasta la frontera del vector, y lo que hacemos es medir su distancia. 56.16, que eso fue lo que nos dio, ¿sí? Entonces vamos a colocar por aquí
la magnitud del vector, que sería OF, que sería la magnitud del vector, que sería este, que sería 56.16 newton. Esta sería pues la magnitud, importante, muy importante de hecho. Y ya vamos a colocar es el ángulo. Listo, es el ángulo o la dirección. Vamos entonces, aquí pusimos pues un punto porque esta herramienta ángulo nos pide un punto de inicio que sería sobre el eje X y un punto final que sería este. Mire que es 2, mire que les voy a mostrar una cosa aquí muy importante. Hasta el momento nos dio todo bien. Lo único que nos cambió es el ángulo, pero vamos a ver por qué. Voy a tapar este ángulo. Miremos una cosa. Veamos que lo que nos arrojó la calculadora fue apenas este ángulo, 60.77. Mire que nosotros siempre medimos las direcciones de los vectores desde el eje X positivo, es decir, desde acá siempre medimos las direcciones de los vectores, ¿cierto? Ahora, como desde ahí medimos las direcciones de los vectores, a este angulito de acá, ¿cuánto le falta para llegar al eje X positivo? Le falta 180 grados, ¿cierto? O mejor dicho, la dirección a la que está o el ángulo al que está el vector fuerza resultante desde el eje X positivo sería todo esto, que sería 180 grados, más este pedacito de acá, que sería 60.77 grados. Entonces realmente cuando un vector nos dé en el tercer cuadrante, a ese resultado que nos arroje la calculadora, pues le tenemos que sumar 180 grados, ¿cierto? Porque la calculadora solo me está dando el ángulo que se forma desde el eje X negativo hasta donde está el vector. Pero eso no es la dirección real. La dirección real es ese ángulo más 180 grados, ¿sí? O sea, que sería, esta no sería la dirección real, sino que la dirección real del vector sería esta. 60.77 más 180 grados. O sea que, ¿cuál sería la conclusión final? Bueno, la fuerza resultante nos dio en el tercer cuadrante, tiene componente X igual a menos 27.42, componente Y igual a menos 49.01, ambas en Newton, tiene magnitud 56.16 Newton y tiene una dirección de 240.77 grados. Bueno, entonces ahora abordemos el cuarto punto, que nos dice lo siguiente: encuentra el valor de m es un número, para que los vectores sean coplanarios, es decir, estén en el mismo plano. Entonces el vector A sería de componentes 1, 3, menos 4, el vector B sería de componentes 2, 1, 1 y el vector C sería de componentes m2, menos 1. Entonces aquí tenemos los tres vectores. Vamos a recordar un poquito de teoría. Recordemos que si los vectores son coplanarios, entonces su triple producto escalar es igual a 0. Y que el triple, los vectores que tenemos son estos. Vamos a tratar m como un número real. Y además debemos acordarnos que para calcular el triple producto escalar lo que tenemos que calcular es el determinante, cuyas filas son formadas por los tres vectores. Mire que aquí vamos a colocar m. Y m lo vamos a tratar como si fuera un número más. Entonces recuerden que vamos a partir de la primera fila y que los signos van cambiando más, menos, más. Entonces comenzamos con el 1, tapamos la primera fila y la primera columna, y los que nos queda es este determinante, es decir, 1 por este determinante 2 por 2, que es 1, 1, 2, menos 1, aquí está, menos este número acá que sería 3, que multiplica. Ahora lo que hacemos es tapamos la segunda columna y abrimos la primera columna, es decir, nos quedaría el determinante formado por 2, 1, m y menos 1. Ahora sería más este menos 4 de aquí que multiplica el determinante, de tapo tercera columna
y quito las dos primeras columnas, entonces me quedaría 2, 1, m y 2. Recuerden que m lo estamos tratando como un número real, más. Entonces ahora vamos a resolver estos determinantes 2 por 2. Recordemos que es diagonal principal menos diagonal secundaria. Es decir, sería 1 por menos 1, aquí lo tenemos, menos 2 por 1, acá lo tenemos. Que este 1 pues multiplica esto, menos 3, 2 por menos 1, 1 por menos 2, menos m por 1, que acá lo tenemos. Más por menos sería menos 4 que multiplica este determinante, que sería 2 por 2 menos m por 1. Entonces el triple producto escalar nos da igual a 1 por menos 1 nos da menos 1, 2 menos 2 por 1 que nos da menos 2, menos 3 que multiplica a 2 por menos 1 que nos da menos 2, menos m por 1 que nos da m, menos 4 que multiplica a 2 por 2 que sería 4, menos m por 1 que sería menos m, ¿sí? Entonces ahora lo que vamos a hacer ya es distribuir estos números, ¿sí? Y ya empezar a operar m con m y número con número. Entonces nos va a quedar más o menos de la siguiente manera. Vamos a empezar a distribuir este 3 aquí. Este 1 también distribuye, pero realmente pues sería, primero operamos menos 1 con menos 2, aquí nos da menos 3, nos queda esta primera parte como 1 por menos 3, luego aquí distribuye esto y nos queda menos 3 por menos 2 que nos da 6 positivo, menos 3 por menos m que nos da 3m positivo. Ahora este 4 también distribuye, realmente un menos 4 nos da menos 4 por 4 que nos da menos 16 y menos 4 por m que nos da 4m. Ahora 1 por menos 3 nos da menos 3, más 6, más 3m menos 16 más 4m. Ahora lo que vamos a es asociar letras con letras y números con números. Es decir, 3m más 4m nos da 7m, menos 3 más 6 nos da 3 y 3 menos 16 pues nos da menos 13, ¿sí? Eso lo podemos ver como deudas. Debo 3 pesos, tengo 6 pesos, me quedan 3 pesos a mí, pero también debo 16, o sea que termino debiendo son 13 pesos. Por eso me queda menos 13. Ahora recordemos la condición de coplanariedad. Los 3 vectores son coplanarios siempre que su triple producto escalar sea igual a 0. ¿Cuál es el triple producto escalar? 7m menos 13. Entonces podemos decir que 7m menos 13 es igual a 0 si nosotros estamos buscando que los vectores sean coplanares. Entonces ahora sí, si 7m menos 13 es igual a 0, yo de aquí puedo despejar m, porque recordemos que el ejercicio me están diciendo cuál es el valor de m para que esos 3 vectores sean coplanarios. Voy a despejar m. 7m menos 13, este menos 13 que está restando en este lado, pues lo pasamos al otro a sumar. Entonces nos queda que 7m es igual a 13. Ahora, para dejar a m solita, este 7 que está multiplicando lo pasamos al otro lado a dividir. Entonces nos queda que m es igual a 13 séptimos, ¿sí? Entonces el valor de m para el cual los 3 vectores son coplanarios es 13 séptimos. Entonces ahora vamos a ir a una plataforma, o realmente es un solucionador de determinantes, para mirar que ese determinante que formamos al inicio justamente es 0, si en lugar de ponemos m, ponemos 13 séptimos. Y así garantizamos ahora realmente que esos vectores son coplanarios. Hasta aquí llega el ejercicio. M es igual a 13 séptimos, pero para comprobar si lo hicimos bien, vamos a esa herramienta informática. Listo, entonces el determinante que teníamos allá es de orden 3 por 3. Y tenían la primera fila a 1, 3 y menos 4. En la segunda fila tenía 2, 1, 1. En la tercera fila empezaba con m, pero ahora vamos a colocar 13 séptimos. Y tenía 2 y tenía a menos 1. Se supone que si hicimos bien el ejercicio, este determinante nos tiene que dar justamente 0. Y mire que el determinante, su solución, es 0, o sea que m igual a 13 séptimos me garantiza que estos 3 vectores sean coplanares. Listo, entonces ahora pasamos al quinto punto, que el quinto punto son las preguntas de selección múltiple.
Entonces empieza así. Las componentes del vector director de la recta que pasa por el punto 2, 4, 5 y es paralela a esta recta es la primera opción 2, 4, 5, la segunda opción 4, 2, 5, la tercera opción 2, 1, 1, la cuarta opción 1, 1. Entonces antes de abordar este problema vamos a ver cierta definición. Entonces dice así: dos rectas son paralelas si tienen el mismo vector director o vectores directores paralelos. Yo como me doy cuenta que dos vectores son paralelos, puedo dividir, puedo hacer un producto cruz y que me dé 0, ¿cierto? O puedo dividir sus componentes, primera componente con primera componente, segunda componente con tercera componente, segunda componente con segunda componente, tercera componente con tercera componente, y si esas divisiones me dan lo mismo, eso quiere decir que los dos vectores son paralelos. Por ejemplo, el vector 1, 1, 1 y el vector 2, 2, 2. Si yo cojo la primera componente del primero y la primera componente del segundo, me da un medio. Similar con las segundas componentes también me da un medio. Similar con las terceras componentes también me da un medio. Mire que un medio es igual a un medio y es igual a un medio. O sea que esos dos vectores son paralelos. O podemos hacer el producto cruz también. En este caso lo que nos conviene es mirar la definición desde el punto de vista que dos rectas son paralelas si tienen el mismo vector director, ¿sí? Entonces, si no, yo sabría identificar el vector director de esta recta que me están dando acá. Resulta que el vector director es el vector formado por las componentes que me acompañan al parámetro. Recordemos que el parámetro siempre lo identificamos con lambda, con alfa, en este caso con t, puede ser cualquier letra. ¿Cuáles son los coeficientes que me acompañan a t? 1, 1 y 1. ¿Por qué? Porque t es lo mismo que 1 por t, ¿sí? Entonces el vector director de la recta L sería el vector 1, 1, 1, ¿sí? Ahora, como yo quiero que mi recta que yo estoy buscando sea paralela a esta recta, le otorgo el mismo vector director. O sea, que las componentes del vector director de la recta que pasa por este punto es paralela a esta recta, es justamente 1, 1, 1. ¿Por qué? Porque yo necesito que sea paralela a esta recta, es decir, que tengan el mismo vector director. Aquí yo muestro que las componentes del vector director de esta recta L es 1, 1, 1 y que por lo tanto también los de mi nueva recta que estoy buscando tienen que ser también 1, 1, 1, porque necesito que sean paralelas, es decir, que tengan el mismo vector director o vectores directores paralelos. Pero en este caso, por comodidad, elijo que tengan el mismo vector director. Entonces ahora sí, pasemos al punto B. Entonces dice así: dados los puntos A1, 1, 0, B4, 2, menos 1 y C2, 1, 2, el área del triángulo determinado por ellos es. Entonces me dan 4 opciones. Y entonces para solucionar este problema, veamos primero ciertas definiciones. El producto cruz entre dos vectores me da un vector que es perpendicular a los dos vectores sobre los que realicé el producto cruz. Es decir, A cruz B es perpendicular tanto a A como a B. Además, la magnitud de ese producto vectorial, es decir, la magnitud de A cruz B, me da el área del paralelogramo, es esta figura de acá, formado por los vectores A y B. Sería el área, ¿sí? Entonces, el área del paralelogramo sería la magnitud del vector producto cruz. Ahora, yo no necesito, en este caso, no necesito todo el paralelogramo, sino que necesito es la mitad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que yo necesito es el área del triángulo determinado por los vectores. Es decir, la mitad del paralelogramo. La mitad del paralelogramo es un triángulo. O sea que el área del triángulo sería la mitad del área del paralelogramo, es decir, un medio de la magnitud del producto cruz entre los vectores A y B. Pilas que aquí nos están dando 3 puntos, o sea que tengo que formar con esos puntos 2 vectores. Entonces, ¿cuál es el plan? Formar 2 vectores con 3 puntos, calcular su producto cruz, hallar la magnitud del producto cruz y dividirla por 2 y tendríamos el área del triángulo. Eso lo vamos a hacer matemáticamente, pero luego lo vamos a hacer
con Python, con Python no, con GeoGebra, vi más visualmente. Entonces aquí está el plan que les dije, tenemos 3 puntos, tomamos uno como origen, en este caso A, y calculamos 2 vectores, AB y AC. Entonces, más o menos así nos queda la figura, 3 puntos en el espacio, y vamos a calcular o vamos a construir los vectores A, B y AC, y ya vamos a construir los subproducto cruz y luego vamos a calcular la magnitud de ese producto cruz. Entonces construyamos los 2 vectores. Tenemos los 3 puntos A1, 10, B4, 2, menos 1, C2, 1, 2. Entonces el vector AB sería restar la componente B menos la componente A. Sería 4, 2, menos 1 menos la componente A, que sería 1, 1, 0. Restamos componente a componente, es decir, primera componente nos queda 4 menos 1. Segunda componente nos queda 2 menos 1. Y tercera componente nos queda menos 1 menos 0. Entonces el vector AB nos queda 4 menos 1, que sería 3, 2 menos 1, que sería 1, y menos 1 menos 0, que sería menos 1. Ya tenemos el primer vector, vector AB. Ahora hallemos el vector AC, que sería el vector formado por C menos A. C sería 2, 1, 2, menos A, que sería 1, 1, 0. Y restamos componente a componente, es decir, sería 2 menos 1, 1 menos 1 y 2 menos 0. Entonces el vector AC sería de componentes 2 menos 1, que sería 1, 1 menos 1, que sería 0, y 2 menos 0, que sería 2. Aquí ya tengo los 2 vectores con los cuales voy a hacer el producto cruz. Bueno, entonces vamos a realizar el producto cruz porque ya tenemos los 2 vectores construidos. Entonces estos son los 2 vectores. Recordemos que ahora para hacer el producto cruz entre los vectores, el determinante va a estar formado primera fila y JK, que representa X, Y y Z. Segunda fila el primer vector, tercera fila el segundo vector. Recuerden que aquí estamos hallando es un vector, ya no es como el triple producto escalar que hallamos un número, no, aquí estamos hallando un vector. El producto cruz nos da un vector perpendicular a estos 2 vectores de acá. Entonces volvemos, nos vamos por la primera fila, más menos más, cambia el signo, tapamos la primera fila y la primera columna, nos queda este determinante 1 menos 1, 0, 2. Podemos poner el i al comienzo, sí, pero se acostumbra a poner al final, porque como simboliza la componente x del vector, entonces se acostumbra primero poner la constante que sale el determinante y luego la componente. Ahora, si tapamos la segunda columna y destapamos la primera, nos quedaría el determinante, bueno, el menos de la fórmula, y nos queda el determinante 3 menos 1, 1, 2 por la componente j, más, ahora nos vamos para la componente k, tapamos la tercera columna y nos queda el determinante 3, 1, 1, 0, multiplicado por la componente k. Entonces ahora simplemente pues nos queda resolver estos determinantes 2 por 2, que son mucho pues más sencillos de resolver. Recordemos que es diagonal principal menos diagonal secundaria, diagonal principal menos diagonal secundaria, es decir, 1 por 2 menos 0 por menos 1. Luego sería menos, bueno, esto queda multiplicado por i, luego sería menos 3 por 2 menos 1 por menos 1 en dirección j, más 3 por 0 menos 1 por 1 en dirección k. Entonces nos queda simplemente 1 por 2, 2, menos 0, aquí está, por i, o en dirección i, menos 3 por 2, 6, 1 por menos 1 sería menos 1, y con este menos de acá sería más 1 en dirección j, más 3 por 0, 0, menos 1 por 1 sería menos 1 en dirección k. O sea que el vector resultante sería de componentes 2i, 6 más 1, 7, menos este menos de afuera sería menos 7j, más por menos menos k, ¿sí? Este sería el vector producto cruz entre estos 2 vectores AB y AC. Entonces la magnitud de ese producto cruz simplemente sería la raíz de sus componentes al cuadrado, es decir, la raíz cuadrada de menos 2 a la 2 más menos 7 a la 2 más menos 1 a la 2
Menos 2 a la 2 sería 4, menos 7 a la 2 sería 49 y menos 1 a la 2 sería 1. 4 más 49 sería 53 más 1 sería raíz de 54. Ahora recordemos que la raíz de 54 también la podemos escribir como la raíz de 9 por 6. Recordemos que la raíz de un producto es el producto de sus raíces, es decir, raíz de 9 por 6 es lo mismo que raíz de 9 por raíz de 6. Raíz de 9 es 3 y raíz de 6 es 6. O sea que raíz de 54 es 3 raíz de 6. Es decir, la magnitud del vector producto vectorial es 3 raíz de 6. Esto realmente me representa es el área del paralelogramo formado por estos dos vectores. Pero yo no necesito el área del paralelogramo, necesito el área del triángulo. ¿Sí? Como necesito el área del triángulo, entonces a esto lo multiplico por un medio o lo divido por 2. ¿Sí? Si multiplico a esto por un medio es lo mismo que yo tener 3 medios por raíz de 6. Este 3 es como si tuviera un 1 abajo. La multiplicación de fraccionarios hacia derecha, 1 por 3, 3, 2 por 1, 2, que multiplica raíz de 6. 3 dividido 2 es 1.5, entonces me quedaría que el área del triángulo es 1.5 raíz de 6 unidades cuadradas. O sea que sería la opción 3. Entonces ahora vamos a mirar esto en GeoGebra. Vamos a construir los dos vectores. Además de construir los dos vectores, vamos a calcular el área del triángulo y ver que justamente nos da igual. Bueno, entonces ahora estamos en GeoGebra. Lo primero que hice fue meter el número que nos dio el área del triángulo, 1.5 raíz de 6, que es aproximadamente 3.67. Bueno, lo que voy a hacer es meter los puntos. Primero pues me tendría que ir a la vista 3D, que son en 3 dimensiones. Entonces el primer punto es 1, 1, 0, sería el punto A. El segundo punto sería 4, 2 y menos 1. Y el tercer punto sería 2, 1, 2. O sea que tenemos los puntos A, B y C. Vamos a formar entonces dos vectores AB y AC. Sí, esos son los dos vectores que formamos. Son los dos vectores que estamos formando. Y una vez formemos pues estos dos vectores, lo que vamos a hacer es que vamos a construir el paralelogramo que forma. Entonces esto otra vez es como un juego de paralelas. Otra paralela que pase por acá. Las intersectamos y una vez las intersectemos, pues ya las podemos quitar. Y ya terminar de construir nuestro paralelogramo con base en los vectores. ¿Sí? Pero a nosotros, perdón, esto nos quedó un poquito extraño. Aquí sí nos quedó raro, o sea que realmente sería acá, acá y acá, acá. Muy bien. Entonces, realmente a nosotros no nos interesa toda el área del paralelogramo, sino el área del triángulo. Entonces simplemente trazamos un vector que vaya de una diagonal. Pues que sea la diagonal que vaya de un punto que esté en este vértice a otro que esté en este vértice. Y lo que vamos a hacer es calcular el área, pero de... antes de tenemos que hacer si vamos a hacer... prisma no. Vamos a realizar un polígono. Polígono, aquí está. ¿Sí? Y vamos ahora sí a calcular el área de ese polígono, que nos da 3.67, que es justamente lo que nosotros habíamos calculado. ¿Sí? O sea que justamente eso es 1.5, es aproximadamente 1.5 raíz de 6 el área de este triángulo que se me forma con base en estos dos vectores. ¿Sí? Y eso como lo calculamos con la magnitud del producto cruz entre ambos vectores. Teníamos 3 puntos, construimos dos vectores, construimos el paralelogramo, pero simplemente tomamos la mitad, que sería el área del triángulo, ¿sí?
Y nos dimos cuenta matemáticamente que el área del triángulo era 3.67, 1.5 raíz de 6. Y también lo comprobamos ahora visualmente con ayuda de GeoGebra. Ahora sí, pasemos al siguiente punto. Listo, entonces el C sería el ángulo entre las rectas, nos dan dos rectas, L1 que es 2 menos 3t, 1 más t y t, esa sería la componente X, la componente Y y la componente Z, L2 que sería 1 menos 2t, 3 más 2t y 2 más 2t, componente X, componente Y y componente Z es, aquí nos dan varias opciones, 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Lo que tenemos que acordarnos es básicamente que el ángulo entre dos rectas es igual al ángulo más pequeño que forman los vectores directores de las rectas. Entonces tenemos que saber encontrar los vectores directores de las rectas, que son los que acompañan al parámetro. En este caso sería menos 3, 1 y 1, ¿sí? De la primera recta. Y de la segunda recta sería menos 2, 2 y 2. O sea que este problema se reduce a calcular el ángulo entre estos dos vectores directores de ambas rectas. Entonces recordemos que el ángulo se calcula de esta manera, el valor absoluto del producto punto de 1 por 2 dividido la magnitud de 1 por la magnitud de 2. Eso pues el coseno inverso de todo eso, sería el ángulo que forma. Entonces la magnitud de 1 sería sus componentes al cuadrado, es decir, menos 3 a la 2, más 1 a la 2, más 1 a la 2. O sea que sería la raíz de menos 3 a la 2 que sería 9, 1 a la 2 que sería 1, 1 a la 2 que sería 1, 9 más 1 que sería 10 y 10 más 1 que sería 11. Es decir, la magnitud de 1 sería raíz de 11. Calculemos la magnitud de U2 que serían sus componentes a la 2, es decir, la raíz de menos 2 a la 2 más 2 a la 2 más 2 a la 2, que sería la magnitud de U2 que sería menos 2 a la 2 que sería 4, 2 a la 2 que sería 4, 2 a la 2 que sería 4, 4 más 4 más 4 sería 12 raíz de 12, ¿sí? Entonces ahora sí, el producto punto entre 1 y U2 sería menos 3, 1, 1 que multiplica menos 2, 2, 2. Vamos a multiplicar componente a componente porque es un producto punto. Menos 3 por menos 2, 1 por 2 y 1 por 2. O sea que sería menos 3 por menos 2 sería 6. 1 por 2 sería 2 y 1 por 2 sería 2. 6 más 2, 8 y 8 más 2, 10. Aquí tengo el producto punto entre ambos vectores. Ahora sí puedo calcular el coseno inverso. Sería el ángulo sería igual al coseno inverso de 10, que sería el valor absoluto de 10, que es 10 positivo, dividido la raíz de 11 por la raíz de 12. Y eso en la calculadora nos da 29.5 grados, ¿sí? Vamos a ver que efectivamente nos da y además vamos a comprobarlo utilizando GeoGebra, que el ángulo entre esos dos vectores es justamente ese. Entonces vamos aquí a sacar la calculadora, pues la simulación de calculadora, y vamos a hallarlo. O sea que sería coseno inverso de 10 dividido raíz de 11 que multiplica a raíz de 12. Aquí cerramos paréntesis y nos da 29.5, ¿sí? Nos da 29.5 grados. Entonces este será el ángulo entre las rectas L1 y L2. Ahora pasemos a GeoGebra para efectivamente mirar que ese ángulo, que el ángulo entre esos dos vectores directores es justamente 29.5. Bueno, entonces lo que nos dicen de los vectores directores es que son estos. Entonces vector punto nos dan que es menos 3, 1, 1, sería el primer vector director, y el otro vector director sería menos 2, 2, 2. Perdón que nos falta paréntesis. Espero vuelvo y lo coloco. O sea que sería menos 2, 2, 2. Entonces ahora sí, ya tengo los dos vectores directores de ambas rectas. Los voy a poner de otro colorcito para que se diferencien.
Y entonces ahora puedo decir simplemente calcular el ángulo vector, el ángulo entre U y V, 29.5 grados, aquí me lo muestra. O sea que esos dos vectores directores justamente me forman un ángulo de 29.5 grados entre sí, como habíamos calculado matemáticamente. Esto es una forma de comprobar que nuestros procedimientos sí se hayan hecho de la manera correcta. Listo, entonces en ese sentido podríamos decir que la respuesta es la 3, 29.5 grados. Entonces ahora sí vamos al último, que es el de las siguientes afirmaciones seleccione solo las falsas. Entonces dice A, el triple producto escalar da como resultado un número. Eso es verdad, por eso se llama triple producto escalar, porque da como resultado un escalar, y un escalar en matemáticas es un número. Sí, el triple producto escalar nos da un número, siempre nos da un número. O sea que eso es verdad, no la tenemos que señalar. El triple producto escalar da el volumen de un tetraedro. Pilas. Si dijera también el triple producto escalar da el volumen de un paralelepípedo, sería falsa, porque es el valor absoluto del triple producto escalar el que me da el volumen del paralelepípedo, y un sexto del valor absoluto del triple producto escalar es el volumen del tetraedro. O sea que efectivamente esa sería falsa. Ahora la señalamos. Entonces ya vamos a señalar esta primero. Luego nos dice la otra. Si el triple producto escalar da 0, entonces los vectores son linealmente independientes. ¿Qué significa que vectores sean linealmente independientes? Que estén en planos distintos. O que uno no se puede escribir como combinación lineal del otro. Pero con la concepción que nos vamos a quedar es que están en planos distintos. Entonces dice, si el triple producto escalar da 0, entonces los vectores son linealmente independientes. Eso es mentira, porque si da 0, quiere decir que los vectores están en el mismo plano. Y si están en el mismo plano, son linealmente dependientes. Lo contrario, linealmente independientes. O sea que esta tercera también es falsa. Esos vectores no pueden ser linealmente independientes. ¿Por qué? Porque si su triple producto escalar da 0 es porque están en el mismo plano. Y si están en el mismo plano, son linealmente dependientes, o uno se puede escribir como combinación lineal de los otros. Y vamos a ver el 4. Si el triple producto escalar da 0, entonces los vectores son coplanarios. Es verdad, eso es lo que retomamos varias veces durante el parcial. Si el triple producto escalar da 0, eso quiere decir que los vectores son coplanarios o están en el mismo plano. Bueno, no siendo más, hasta aquí llega el video. Agradezco mucho a las personas que llegan hasta aquí. Realmente es algo que hago pues con bastante esfuerzo, y lo hago más que todo para quienes tengan dificultades, quienes no entiendan, quienes se hayan equivocado en pocas cosas, hayan tenido pocos errores, pues, y para quienes lo hayan ganado también aprendan un poquito más, aprendamos de esta interacción. Y no, muchísimas gracias por ver el video. Les mando un abrazo a todos y espero que el día de mañana, cuando vean este video, les vaya súper bien, y de hecho espero que les esté yendo muy bien el día de hoy. Un abrazo y no siendo más, hasta luego, y que la fuerza siempre esté con ustedes.